Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de este mes con. Hoy tendremos el gusto de conversar con Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno. Israel Hurtado se ha destacado por impulsar las energías renovables, el hidrógeno verde, la transición energética y la economía circular. Es el fundador y actual presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno. También participó en la fundación de la Asociación Mexicana de Energía Solar y se desempeñó como su primer director ejecutivo. En la función pública fue comisionado en la Comisión Reguladora de Energía, desde donde colaboró en la implementación de las primeras regulaciones de energías renovables en México. Coordinó la creación del Diplomado en Derecho Energético en la Escuela Libre de Derecho, que fue el primer diplomado en impartir la materia en México, y actualmente es su coordinador académico. Por su trayectoria profesional, LinkedIn lo eligió como influencer global en esta red social. Muchas gracias, Israel, por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, Marinieves, gracias por la invitación. Qué gusto. Qué amables. Oye, Israel, pues a ver, se habla mucho, bueno, se habla poco, en realidad yo creo que se debería de hablar más, del hidrógeno, ¿no? Del hidrógeno en tanto que una energía. ¿Qué es el hidrógeno cuando estamos hablando de energía? Porque pues yo cuando oigo de hidrógeno pienso en agua. Entonces, ¿nos puedes platicar cómo es el tema? Pues sí, mira, la verdad es que tú vas más avanzada porque la gente no ubica ¿No? a veces al hidrógeno con el agua y de hecho algunas asociaciones de hidrógeno a nivel mundial, su logotipo es como una gota de agua, porque efectivamente el hidrógeno lo encuentras en el agua. Mira, te comento así muy rápidamente, el hidrógeno es el elemento más abundante de la naturaleza, Sí. es el primer elemento de la tabla periódica. Hay una particularidad con el hidrógeno que es que no se encuentra solo en la naturaleza, en el universo. Ok. Se encuentra compuesto siempre con otros elementos. Caso del agua, que se encuentra compuesto con el oxígeno, Ajá. o, por ejemplo, en el metano, con carbono. Ok. Y en otros, o sea, es el más abundante. Sin embargo, no se le considera una fuente primaria de energía, sino se le considera un vector energético. Es decir, almacena la energía y la puedes finalmente utilizar en algún otro momento. Pero no es que tú, ya ves que por ejemplo el petróleo, el carbón, el mismo gas, algunos otros combustibles fósiles son considerados fuentes primarias de energía. Sí. Tú finalmente pues exploras, extraes y ya tienes una Sí, como la fuente energía primaria. nuclear, como la energía, ¿no? O bueno, la energía, bueno, sí, otro tipo de energías, digamos, sí, pero este es un vector energético. Entonces, en ese sentido... O sea, ¿no genera energía? Sí genera energía, genera. Sin embargo, no es como que tú... Tienes que hacer un proceso Ajá. para obtenerlo. En Ok. este caso, por ejemplo, hay varios colores de hidrógeno, como se les llama. Hay hidrógeno gris, que lo obtienes del metano, Ok. mediante un proceso que se llama reformado del metano. Ya, claro. Tú rompes la molécula del metano y Y te obtienes queda el el- hidrógeno. Ajá. Sin embargo, este hidrógeno es igual de contaminante que el gas o que otros combustibles fósiles. Ok. Entonces, pues es un tema que se utiliza ya ese hidrógeno. Aproximadamente el 95% del hidrógeno que se utiliza en el mundo es gris. Ok. Sin embargo, es igual que de contaminante que otros. Ok. Hay un puente entre el hidrógeno gris y el hidrógeno verde, que ahorita Ya. seguramente vamos a llegar al hidrógeno Sí, verde, que claro. eso es lo que está sobre la mesa Sí. actualmente y que es lo que tú dices, que se habla poco o mucho, pero deberíamos de hablar más. Bueno, entre el gris y el verde hay uno que es el azul. Ok. El hidrógeno azul también se obtiene del reformado de metano. Ok. Sin embargo, en su proceso de obtención ya tiene cierta captura de carbono. Ok. Entonces es menos contaminante que el Ya. gris, pero no es limpio como el verde. Ok. Y bueno, pues de una vez te comento el verde, ¿no? Que es el que está sobre la mesa en los esfuerzos de descarbonización, cambio climático, transición energética. Es justamente el hidrógeno verde que se obtiene del agua. Entonces Ok. tú rompes la molécula del agua, obtienes el hidrógeno mediante Sí, te un quedas proceso con que se tus llama dos electrólisis. átomos de hidrógeno y Exactamente, uno de oxígeno, ¿no? Exactamente. Pero esto es mediante un proceso que se llama electrólisis, Ok. ¿no? Es un proceso eléctrico-químico y utilizas unos equipos que se llaman electrolizadores. Ok. Entonces, tú, si echas a andar los electrolizadores con energía renovable, Ajá. por ejemplo, una central solar, eólica, Ya. geotérmica, entonces es considerado hidrógeno verde porque en su Ok. proceso de obtención no tiene ningún Claro, no emisión de deja la CO2, huella, no deja huella, no deja huella de carbono, Ok. no tiene emisión de CO2
y además proviene del agua. Ok. Entonces no proviene del metano, por ejemplo. Y después ese hidrógeno ya lo tienes separado, Sí. ¿no? Ese hidrógeno, ¿cómo se convierte en energía? Lo almacenas, lo puedes licuar, lo puedes gasificar. Ok. Entonces lo puedes inyectar en un gasoducto y lo puedes mezclar con el gas, por ejemplo, Ok. y lo puedes gasificar, lo puedes licuar Ok. y lo puedes almacenar. Entonces tú, por ejemplo, ese hidrógeno que obtuviste en una central solar, imagínate, que no Sí. generas en la noche, digamos. Sí. En una central solar tú obtienes el hidrógeno durante el día utilizando la energía Sí. renovable. Puedes tener también, combinarlo con baterías, digamos, de litio. Ok. Pero imagínate, tú pones tus electrolizadores, obtienes el hidrógeno verde, porque estás Sí, en una claro. central solar, lo almacenas Sí. y en la noche lo utilizas para echar a andar una turbina o un motor. Es básicamente, Ok, funciona similar. ya, como un a que combustible. es un combustible. Es un Ok, combustible y funciona ok. igual que si utilizaras gas. Ok. Pero no tienes La huella de carbono. Exactamente. Entonces, Ok. esa es una de las principales características del hidrógeno. Puede mitigar la famosa intermitencia de las centrales renovables, Claro. que luego los expertos dicen que no es intermitencia, Sí. sino es variabilidad de las energías Claro, renovables. sí, No, en bueno. realidad, ¿no? Pero, Sí. pero bueno, eso es un debate que actualmente Sí. se ha dado un poco el tema de la intermitencia y tal. Pero esta es una de las soluciones. O sea, Ok. el obtener hidrógeno en una Ajá. central eólica solar y puedes estar generando energía 24/7 los 365 días del año. O sea, imagínate, ¡Guau! ese es un gran, claro. No, bueno, es toda la diferencia. Es toda la ¿no? diferencia. Oye, pero ¿y en México se utiliza? Bueno, en México ya se utiliza hidrógeno gris Ajá. y lo que se está buscando es producir hidrógeno verde. Eso es lo Ok. que se está buscando hacer. Ok. México tiene un gran potencial renovable. Actualmente hay alrededor de 200 centrales entre eólicas y solares, Sí. un poquito de geotermia. Y pues utilizar esta capacidad instalada de generación para instalar electrolizadores, producir hidrógeno verde. Y además el hidrógeno te sirve en varias otras cosas. Te sirve en descarbonización de las industrias, por ejemplo. Entonces tú puedes, en vez de utilizar diésel, en vez de utilizar gas Claro. natural, puedes utilizar hidrógeno verde. Oye, entonces ¿y es estás muy caro? descarbonizando. Bueno, el hidrógeno verde actualmente sí es más caro que el hidrógeno gris. Ok. Por decirte un dato, el hidrógeno gris actualmente está entre 1.5 y $2 el kilogramo de hidrógeno gris. Ok. El hidrógeno verde está entre 5 y 7. Ya, Entonces bueno, sí hay claro, un sí diferencial hay una importante, diferencia claro. Pero ¿por qué? Y yo siempre Bueno, digo, todo lo verde siempre es más caro, ¿eh? O sea, bueno, prácticamente. Bill Gates dijo, oye, hay que pagar la prima verde, Ajá, inicialmente, sí, ¿no? sí, Inicialmente hay que sí, pagar una prima sí, verde sí, porque sí. pues no, nada es como No, no, y todo, cuanto más verde y más Exacto, políticamente correcto, más caro. más caro y no es generación espontánea, tienes Claro. que producir, tienes que obtenerlo. Pero fuera de eso, evidentemente, yo siempre digo que es el huevo o la gallina, es decir, Claro. cuando se masifique su uso, van a bajar los costos. Claro. O no sé si cuando bajen los costos se va a masificar su uso, no Sí, sé. En sí. cualquiera de los casos, creo que lo importante es que se va a empezar a utilizar más hidrógeno verde, van a caer los costos. Claro. Y mira, yo ahí tengo un ejemplo que me gusta mencionar, lo que es el tema de la energía solar. O sea, la energía solar en el año 2013 más o menos, Sí. 2012, 2013, que fue cuando se instaló aquí en México la primera central solar a gran escala en operación. Hace en 10 operación años. comercial. Sí, en el 2013, exactamente, Wow. casi 10 años. Instalar un megawatt de energía Ajá. solar te costaba $3.5 millones. Ya, Imagínate. claro, sí. Ahorita te Ahora cuesta va en un alrededor millón, de ¿no? 600,000. Depende de la escala, claro. Sí. Si es un proyecto muy grande, como el que quieren construir en Sonora, Ajá, ajá. pues los costos de comprar millones de paneles, Claro, porque claro. ahí compras millones de Sí, sí, paneles. sí, sí. El proyecto de Sonora que quieren producir 1 gigawatt Un giga o 1000 megas, es enorme, sí. pues van a comprar alrededor de 3 millones de paneles, Claro. imagínate, ¿no? Sí. Entonces, y van a invertir una cantidad importante. Entonces, bueno, actualmente ya te cuesta entre 600 y 700 mil dólares. Sí, ha bajado muchísimo en 10 años. claro. El costo de los paneles ha caído en un 80% en los últimos 6 años. Entonces, lo que antes te costaba 3.5 millones de dólares, ahorita te cuesta 600, 700 sí, mil ¿no? dólares. Claro. Entonces, así lo veo un poco con el hidrógeno. Ahorita decimos, bueno, el hidrógeno está entre 5 y 7 y el hidrógeno gris está entre 1.5 y 2. Pues sí, hay que pagar la prima verde, hay Claro. que desarrollar más tecnología. Los electrolizadores pues ya funcionan muy bien y tal, pero siempre hay avances, ¿no? Claro. Y eso hace que bajen los costos y por otro lado la masificación. Entonces tú, aparte de que tú puedes producir hidrógeno verde y utilizarlo Sí. para almacenarlo y utilizarlo para seguir generando energía durante la noche. Sí, como un combustible como cualquiera. un combustible, exacto.
lo puedes también transportar. Entonces Ok. lo inyectas en un gasoducto y te llega en combinación con el gas natural a una industria o a una casa. Esto podría bajar, digo, porque pues hay todo este tema de que si el gas natural, a mí me llama mucho la atención y es algo que pues me llama mucho la atención, voy a dejarlo ahí, el tema de cómo hemos ido cambiando la clasificación de las energías, ¿no? Yo me acuerdo hace 20 años que ¿Qué? había dos energías, renovables, renovables Sí, y no fósil, renovables. exacto. Se acabó, ¿no? Sí. Después se hizo las limpias, ¿no? Y después verdes. Entonces, hay demasiadas clasificaciones, ¿no? Ya, Creo que exacto. son dependiendo de la economía de cada país y del interés, ¿no? Ya ves todo el Y oye, tema. de los lobbies, ¿no? Que se De los hacen, y lobbies, los claro, lobbies también, ¿no? los lobbies. Ya ves lo que está pasando ahorita en Bruselas, ¿no? En la Claro, Unión Europea claro. de si meten el gas natural o meten la energía renovable como energía verde, ¿no? Y es el tema Claro. de la lucha económica por el control de la energía entre Claro. Alemania y Francia. Entonces, en el negocio de la energía siempre hay un tema de geopolítica detrás, Claro. ¿no? Nosotros no podemos entender, y eso siempre lo comento cuando hacemos algún programa de este tipo de energía, que no podemos entender la energía en el contexto local, ¿no? No puedes, cualquier análisis que tú hagas sobre la industria energética tiene que entender el contexto global, ¿no? Claro, Porque si los no, pues te costos, quedas ¿no? los costos, te quedas y el interés económico, el interés político, si Biden quiere más las renovables que Trump, ¿no? que Trump, ¿no? Sí. Entonces, si regresa Trump, si regresan los republicanos, pues entonces ya no va a estar tan padre lo de las renovables ni tan en boga. Entonces, bueno, todos estos temas. Pero lo que quería preguntarte yo con todo esto es, el hidrógeno, sí, por ejemplo, cuando tú lo metes con el gas, ¿le bajas al gas Sí. la contaminación? Exactamente. Sí, yo me acuerdo, hace algunos años había una discusión de que si podías meter al gas como energía limpia. Sí, claro. Y había un cierto lobby en ese sentido. Sí, por Ahora, supuesto. es menos contaminante que otros, Claro. pero sigue siendo contaminante. Y Claro. ahí lo mencionaban algunos expertos de la CRE, por ejemplo, que decían, no, a ver, cuando transporta en el ducto, sí hay medición de emisiones de CO2. O sea, Ok. no es como una energía Ya. limpia. Y, por ejemplo, otro tema que es bien interesante, que es la energía nuclear. La energía Ajá. nuclear es una energía limpia. Claro. No es renovable, pero No, sí pero es es limpia. ¿no? Pero ya están diciendo que no es limpia porque por la los huella de por los carbono, por la extracción del residuos, uranio, exacto. ¿no? Y la Sí. construcción y el concreto para y es que lo que pasa es que pues, no hay nada limpio, no existe. No, yo Eso siempre no digo, mira, existe. no, nada. Y todo tiene un impacto. Claro. Todo lo que el ser humano hace en el planeta. Por supuesto. Construir un edificio. Claro. Poner una central solar, una hidroeléctrica. Claro. Ya imagínate el Sí, tema sí, del agua. sí. Y poner una central nuclear. Todo tiene un impacto Claro. en mayor o menor medida. Haces. Instalar una central nuclear es carísimo. Sí, sí. Claro, el costo de generación después puede ser bajo Ajá. o puede bajar, aunque en realidad lo más bajo que hay es generar con energía solar. Esa es la Ok. tecnología más barata que hay de generación de electricidad. ok. Pero bueno, quitando eso, efectivamente el gas es considerado más limpio que otros combustibles fósiles, pero no es total, Sí, no no es es- verde. claro, Ahora, claro. cuando tú le inyectas hidrógeno, descarbonizas el gas. Entonces tú lo que haces es llegas, empiezas a quitarle Ajá. un cierta, ajá. un cierto nivel de emisiones. Exacto. Entonces, se están haciendo pruebas actualmente Sí. ya en Estados Unidos y en Inglaterra, donde ya están inyectando hidrógeno en una red de gas o en un ducto de gas residencial. Ok. Yo, por ejemplo, aquí en su casa, pues yo recibo el gas por ducto. Claro, ¿no? O sea, igual yo. Tú también Sí, ustedes. ¿no? sí. Sí, entonces sí, pero no en todas, ¿eh? Sí, no, Hay no. edificios que tienen todavía sus tanques. Sí, sí. De Sí, hecho, aquí es muy hasta chistoso. pues, eso del gas LP. es una cosa Exacto, de exacto. risa. Y de hecho es bien chistoso porque en mi edificio Ajá. yo soy el único que recibe el gas por ducto. Ah, sí, los todos demás tienen gas. hay un es más tan- barato, hay un ¿eh? tanquesote. El LP, mucho más Pues, barato. bueno, hay temas ahí, pero al Pues final... nosotros también cambiamos aquí y era mucho más barato el LP. El tema es que es un tema de seguridad también, ¿no? Sí, Que es importante. ese es el tema, que El no quieres tema, tener una bomba no quieres tener un tanque en la azotea, el techo, exacto. ¿no? Exacto, pero bueno, ahí ya se están haciendo pruebas para inyectar Ajá. hidrógeno en un gasoducto Ok. residencial Ok. en un porcentaje más o menos de 15%, Ok. 15-85 gas, Ujú, y 15, 15 hidrógeno. Ahora, ese 15, pues ya le tumbaste emisiones. claro. Igual en un gasoducto industrial para empresas que tienen hornos
Claro. acereras, ya imagínate, Minas, todo, sí, petroquímica, claro, todo que lo que necesita tienen, mucha todo lo que energía. necesita, que utilizan gas. Entonces tú empiezas a mezclar, a eso se llama blending, Ok. y se le inyecta hidrógeno, y es hidrógeno verde. Entonces ya Ok. empiezas a descarbonizar. Ahora, la palabra clave en esto es la descarbonización. Sí, ¿no? claro, es lo que, La lo que se descarbonización busca, ¿no? de las industrias, la generación de electricidad. Y economía también limpia. es una palabra clave, ¿no? Porque mientras Economía, no sea muy barato, va a ser más sí, complicado. Mira, sí, yo siempre también lo digo, podemos ser muy románticos el Ajá. tema, y me encanta el tema. Sí, sí. La lucha contra el cambio climático, la verdad que sí, pero al final, pues si no podemos lograr bajar los costos, va a ser más complicado. Sí. Lo vamos a lograr, y ya te digo que lo dijo Bill Gates en su libro, dice, hay que pagar la prima verde inicialmente. Sí. Y todos la pagaron. Los que empezaron con una central solar hace 10 años, Claro, lo que decíamos, mucho más caro. imagínate, 3.5, 4 Sí. millones de dólares el megawatt. Y ahorita Claro. está a mucho menos, está a Sí, 600, sí, sí. 700. Entonces, Sí, sí. ¿qué 6 pasó? veces más barato. Claro. Oye, pues pagaron la prima verde. ¿Por Claro. qué? Pues fueron los primeros. Sí. Ahora, hay otro tema importante que es la movilidad. Entonces, tú puedes producir hidrógeno verde, lo almacenas en unas celdas de combustible de hidrógeno, Ok. o fuel cells, como se les conoce, y tú puedes echar a andar un vehículo con eso. Entonces, en vez de utilizar y de almacenar energía en una batería Ok. de litio, que luego también tiene sus temas, Ajá. almacenas el hidrógeno en celdas de Y da la combustible. potencia para un, sí, para, todo. o sea, Es como más, para un déjame motor de decirte algo. combustión interna. Sí, ¿un totalmente. coche? Bueno, es un motor eléctrico al final del día. Ok. Pero sí, haces una Ok. combustión y al finalmente echas a andar un motor eléctrico. Ok. Y la autonomía de desplazamiento que tiene es de hasta 1000 kilómetros. Entonces tú, Ok. un vehículo que cargues aquí, que le pongas Sí, que repostaje en la llegas Ciudad acá. de México, sí, llegas a 400. Reynosa. Así es. O sea, llegas a la Wow. frontera con Estados Unidos, imagínate. Ok, 1000 ok. kilómetros. Y por ahí vi otro que ya presentaron de 1400 kilómetros. O sea, lo que va a hacer de disruptivo esto, en términos generales, de que tú con una celda de combustible, un solo repostaje, puedas ir Mucho hasta... más eficiente que los eléctricos. Pero ¿eh? mucho más eficiente. El Porque tema además, es- o sea, me imagino esa tecnología, o sea, lo recargas como si fuera una gasolinera, o sea, no tienes que dejarlo conectado toda la noche como un... No, de hecho, o sea, lo ese es uno recargas de los con temas combustible, ¿no? importantísimo, claro. Es que ese es El un tema- el ese es un tiempo de tema de repostaje. los coches eléctricos, que no, Sí. o sea, hombre, Sí. tampoco No, son muy ya- funcionales, ¿no? claro, o sea, ya- si tú tienes una emergencia, lo dejaste cargando, llegaste hoy, se descargó, lo dejaste Sí. cargando, tienes una emergencia, pues no lo puedes usar. Sí. ¿Y en qué te vas al hospital? Sí, ¿Sí me explico? O sea, sí, claro. es muy verde, muy Claro. bonito, Por pero por eso en los hay centros que- comerciales tú ves Claro, los que ahí están cargadores. los porque tú, cargadores, pues así en es. el tiempecito que estás en el Pues que se súper, cargue puede ser, algo, o estás ¿verdad? en el cine 2 horas, Así es. pues que se esté cargando. pero mucho más eficiente con hidrógeno. Mucho más eficiente. Y hay otro tema. El transporte pesado de mercancías de larga distancia, un tráiler Claro. que lleva mercancías de aquí a Monterrey, Sí, sí, sí. es más eficiente que utilice hidrógeno. ¿Por qué? Porque si tú le metes baterías a ese tráiler, a ese Sí. tractocamión, le agregas muchísimo más peso, Ok. porque necesitas, imagínate, el nivel de baterías, el tamaño de las baterías, para poder llevar eso hasta Monterrey, digamos. Ok. O en el camino varias electrolineras. Y además el tiempo que pierdes en cargarlo, como repostar, decías, claro, claro, sí. es mucho más largo. Y no es eficiente porque le agregas mucho peso al tractocamión. En cambio, Ok. las celdas de combustible Ajá. te llevan 1000 kilómetros, un Claro. solo repostaje, Sin el y peso. no es pesado. Exacto. Claro, sin el peso que ya te Porque lo genera que la sea, máquina, claro, porque lo que se ha visto es que en tractocamiones, para meterle baterías para que te lleve. No, pues es inviable. No, es inviable. No, es Entonces, inviable, lo no que da. dicen es hidrógeno para transporte pesado de mercancías de larga distancia. Qué interesante, Sí. ¿eh? Yo creo que ahí eso es un gran futuro, Sí. ¿no? Bueno, el y en aviones y automotriz. barcos también ya están Claro. haciendo pruebas, porque es lo mismo. Claro, Este- claro, sí, finalmente es un motor de combustión interna, o sea, Exactamente. pues, si aplica en un coche, O una turbina, eventualmente, exacto. claro, tiene que aplicar en otros. Exactamente. Qué interesante, porque con eso ya, porque es que está también todo el tema, ¿no? De, bueno, es que no viajes en avión porque contaminas y demás, pues con eso ya Ah, podrías sí. viajar Oye, en decían avión. que todos que llegaron a Padrísimo, ¿no? Glasgow. Sí, claro, en sus jets. Sí. Pues sí, digo, al final, pues bueno, digo, es lo que hay todavía, ¿no? Es decir, no puedes llegar en pues, puede ser- bicicleta, no, y pues pues está no cañón. puede ser tan verde, ¿verdad? No, todavía no. Así es. Creo que, pero ya están haciendo pruebas con hidrógeno en aviones. Eso está muy bien, y con ¿eh? amoníaco verde, que esa es otra derivación del tema del hidrógeno, pero sí. Oye, y en México, tú como presidente de la Sí. Ciudad Mexicana del Hidrógeno, ¿qué pasa en México? ¿Qué hay de avances de este tema? Pues mira, se está trabajando en algunos proyectos ya. Ajá. Justamente producir hidrógeno verde derivado de una central solar para hacer blending, inyectarlo en un gasoducto.
Ok. que le llegue a unas industrias, descarbonizar las industrias. Y se están echando a andar proyectos piloto de transporte de pasajeros urbano. Ok, ok. Hace cuanto un metrobús, pero a hidrógeno. Entonces, que no ya sucede en otras partes del mundo. Ya Claro. tú ves camiones que dicen hidrógeno Ok. en la calle, ¿no? Llevando Sí. gente. Entonces, eso es lo que se está buscando echar a andar. ¿Riesgo? ¿Tiene un riesgo de explosión? O sea, ¿tiene algún riesgo No de mayor este tipo? que cualquier otro, por ejemplo, no mayor que el gas, digamos. O sea, Ok, es decir, ya. muchos cuando escuchas hidrógeno y luego dices, y luego mucha gente piensa, ¿No va a como que explotar? nitrógeno, ¿no? Sí, claro, entonces, como ajá, que hay sí, nitroglicerina. hidrógeno, nitrógeno. Sí, ya. Sí, pero no, Pensamiento mira, mágico. sí, Sí. ahora, al final, tú sabes, siempre puede Sí. haber accidentes, nuclear ni hablemos de Claro, incidentes o claro. accidentes, pero México creo que tiene una regulación bastante robusta en el tema de gas natural, por ejemplo. Ok, No hay una regulación específica para el hidrógeno, eso habrá que trabajar. claro. Pero México tiene una regulación muy buena en gas, es decir, transportar, sí, almacenar, distribuir. Sí. Sí me explico, no hay, y pues en realidad no hay algún tema. Yo creo Ok, que hay sí. más, yo creo que escuchas más, digamos, accidentes con tanques de gas LP. Sí, bueno, eso es o terrible, con, son bombas de tiempo. Sí, o con tema de gasolinas, que Claro. tal, que con gas. Es Sí, decir, sí, no, el gas no. Exacto, pues se no, excusa. no. Entonces, esto sería muy similar, Ok. porque si lo transportas, pues lo puedes gasificar y lo puedes enviar por un ducto. Una de las, seguramente, críticas que se harán en un momento determinado sobre el hidrógeno será la utilización del agua, ¿no? Sí. Que es tan escasa el agua, que no hay agua para consumo humano y entonces cómo es posible que lo vamos a usar ahora para generar energía. O sea, ¿se puede obtener, por ejemplo, el hidrógeno del agua del mar o tiene que ser del agua potable, por decirlo de No, alguna manera? sí se puede obtener salina y también se puede utilizar agua tratada. Ok, Entonces tú tienes, o sea, no ahí tiene es- que ser agua no, de tú primer no, uso, por decirlo de alguna manera. No, porque además Ok. eso es algo muy, muy padre del hidrógeno Ajá. y del tema, porque ahí ya caes en otra parte de la transición energética que es la economía circular. Claro. Entonces tú, imagínate en una industria, en un parque industrial, Sí, sí. usualmente todos ya reciclan Tienen plantas de tienen tratamiento. plantas de tratamiento Sí, de lo aguas pide y la tal, ley ¿no? ambiental muchas Exacto, veces. aguas residuales y tal. Entonces tú agregas a esto justamente la posibilidad de utilizar un electrolizador. Ok. Y entonces puedes utilizar esa agua tratada, ¿no? Ok, Que no y la la vas a conviertes en utilizar. energía. Exacto, porque no la vas a utilizar tampoco para, digamos, o sea, el agua tratada, pues no te la puedes tomar, digamos. No, y ¿Verdad? por ejemplo, la usan en muchas ocasiones para regar, cosas Para de regar, esas, ¿no? exacto, Pero bueno. o enfriamiento de enfriamiento equipos, de exacto, sí, para aire acondicionado y todas exactamente, esas cosas cosas. así. Pero no, la puedes utilizar para generar o para Ok. obtener hidrógeno. Sí, entonces Wow. ese es uno de los temas. Pues es muy interesante porque entonces sí tienes todo el ciclo completo y puedes hacer mucho más sustentable desde una casa, desde un edificio. ¿no? Exacto, porque además si le pones paneles solares, imagínate, yo diría que este es como el proyecto ideal, ¿no? Sí. Digo, si podemos, imaginémonos Claro. como dice el Chicharito, Sí, ¿verdad? Pues sí. son padres. Pones paneles en los parques industriales, Ajá. paneles solares, pones electrolizadores, tienes tu planta de tratamiento de aguas y utilizas esa agua para obtener hidrógeno y el hidrógeno lo utilizas para echar a andar un motor, Claro, una turbina claro. que te va a generar electricidad para tus propios procesos industriales o para como combustible fósil. Como es combustible, interés- más sí bien, está- perdón. sí es- Entonces, sustituyes Claro, algunos otros claro. combustibles fósiles, descarbonizas y esa es economía circular. Ese es un buen ejemplo Wow. de economía circular. Yo creo que sí es algo que se debe de promover más en México. La gente casi no lo conoce y cuando hablan No. por eso dije, no, pues que venga Israel a Sí, platicarnos, no. porque nadie habla del hidrógeno, pero cuando lo ves en la prensa internacional, cuando lo ves en los análisis internacionales, sí se habla muchísimo del hidrógeno como el futuro de la energía, ¿no? Así Y ahora es. pues es lo que estoy entendiendo por qué, ¿no? Porque es mucho más eficiente tanto para los coches, ¿no? Para todo el tema de vehículos, porque este tema de circular, porque no tiene que ser únicamente de energía de agua potable, sino puede ser de agua De agua tratada, tratada. ¿no? Sirve para almacenar, entonces también. Sí, sí. En el caso del almacenamiento, el volumen de hidrógeno que tienes que tener es mucho menos eficiente que el litio, ¿no? Sí, es interesante porque puede tener mayor poder calorífico o Ajá. valor energético, pero con mayor volumen.
Esa es una de las cosas que hay que, digamos que sí, tienes que, si tú quisieras como almacenar comparado contra el gas, vas a necesitar más volumen, más espacio Claro. o más hidrógeno Ya. para el poder calorífico. Sin embargo, pues todas esas cosas se van a ir solucionando en el tiempo, evidentemente, y dos, pues al final, cuando comparas, dices, bueno, a ver, gas natural, pues al final emite CO2 y tal, ¿no? Y el hidrógeno, pues es verde totalmente, entonces... Pero sí, yo creo que vamos a ir avanzando en eso, en temas de almacenamiento y de transporte. Sí, claro. Pues muchísimas gracias, Israel. ¿Algo más que quieras decirnos para cerrar? No, pues mira, conclusión muchas gracias por al la respecto? invitación. Yo creo que sí, como tú dices, yo casi le llamo evangelizar el tema porque es socializar el tema, ¿no? Pero casi es como evangelizar porque la gente no lo conoce y yo siempre digo, y no tiene por qué conocerlo. Es decir, pues tampoco es como un tema, es casi como me decían el otro día, es área 2 de casi de química, ¿no? Es como muy, sí, es un tema químico. Pues claro, es lo que es el, yo diría que ya es el presente, pero sin lugar a dudas es el futuro. Sí. Y creo, y más nos vale hacerlo, porque no veo sobre la mesa para el combate al cambio climático ningún otro elemento que pueda descarbonizar. Claro. O que pueda ser parte de la solución, un componente de la solución. No lo hay. No, y además el tema de accesibilidad, ¿no? Lo que hablábamos de que pues todo el tema energético siempre es geopolítica. Yo creo que una de las cosas fantásticas que tiene esto es la accesibilidad. O sea, cualquier país, bueno, de entrada que tenga una franja marítima, pues tendría la posibilidad de tener muchísimo hidrógeno, ¿no? O sea, de entrada. Entonces, creo que eso, pues evidentemente es una ventaja enorme, ¿no? Porque le bajas al tema político, ¿no? No tienes que construir... Claro, por eso México, todos los estudios que hay de las agencias internacionales de energía dicen, es que México puede ser uno de los grandes jugadores del hidrógeno. ¿Por qué? Por su potencial renovable. O sea, tú puedes tener, pues sí, efectivamente. Sí, tener los parques diseñados solamente para que estén sacando el hidrógeno, ¿no? Pero si no tienes una buena capacidad solar como México, que forma parte del cinturón solar. Sí, porque ya entrarías al gris. Exacto. Ya no sería el hidrógeno verde, sería el gris. Y lo que nos interesa es, entonces, por ejemplo, Alemania, Chile está construyendo una central para producir este hidrógeno verde, ya. Una central. Y el que le va a comprar ese hidrógeno es Alemania, fíjate nada más. Lo van a producir en Chile y lo van a llevar mandar hasta Alemania. Ahora, Alemania, aunque sí tiene algo de generación renovable, no tiene los mismos niveles. Bueno, acaba de terminar el gasoducto, el Nord Stream 2, o sea, pues ellos, no su tienen tema es el gas, los niveles el gas de generación renovable que tiene México. No, México es privilegiado en tema de energía renovable. Entonces, bueno, pues yo creo que hacia allá vamos a ir con este potencial. Pues muchísimas gracias, Israel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y nos vemos pronto en una emisión más de Este Mezcón. Gracias.